Hey muchachos, antes de comenzar el video, recordarles como siempre, el fanfic no es mío, dejaré el link de la historia original en la descripción y también para recordarles en este caso que ya tenemos lo que son los miembros activos. Con esto nos podrán colaborar al canal y también tendrán distintos beneficios como podría ser acceder a los videos primero y tener distintos beneficios al momento de los envíos. Sin más, comencemos ya el video. Capítulo 4 Nuevos amigos y primera sangre. Había pasado un año desde que Nero dejó Konoha por primera vez y no se ha arrepentido desde entonces. Nero, que ahora tenía 7 años, se había vuelto más fuerte a medida que pasaba el mes. Kurama le había enseñado cómo usarlo correctamente en su forma de brazo del diablo y también le había enseñado algo de jutsu, aunque Nero apenas usaba jutsu y solo lo usaba cuando realmente lo necesitaba, ya que sobresalía usando la forma del brazo del diablo de Kurama. Practicaba taijutsu con Kurama, que estaba en su forma humana en su paisaje mental y los dos entrenaban durante horas. Kurama, en forma humana, tenía un largo cabello rojizo anaranjado que le llegaba hasta los hombros y un par de ojos rojo sangre que estaban rasgados y tenían un conjunto muy grueso de marcas de bigotes en sus mejillas. Usaba pantalones negros y una camisa de kimono roja que tenía una imagen de un kitsune dorado con 9 colas. A pesar de que era bueno en taijutsu, se sentía mucho más cómodo con un arma en la mano que usando jutsu, aunque eso no significaba que se quedara atrás en taijutsu, ya que su despertar de sangre demoníaca había aumentado la fuerza, la resistencia y el factor de curación de su cuerpo. Había aprendido a aprovechar y controlar su aura demoníaco brazo derecho. Había aprendido que el brazo también podía hacer grandes proyecciones etéreas y usarse para agarrar demonios que estaban lejos de él. Nerón lo vio como un arma que estaba literalmente unida a él y había decidido darle un nombre. El portador del diablo. Nero ahora tenía 7 años, había crecido más a medida que pasaban los meses y estaba bien construido para alguien de su edad. Nerón había viajado por las naciones ganándose la vida a través de personas que necesitaban trabajos, también trabajó matando demonios. Su vínculo con Kurama había crecido a lo largo de los meses y a los ojos de Nero era un padre, y Kurama había devuelto esos sentimientos y había tratado a Nero como a un hijo. Discutían a veces, pero eventualmente lo superaban y se reconciliaban. Habían oído hablar de cómo Sarutobi le había contado a Konoha quiénes eran sus padres y cuántos civiles se suicidaron y otros lloraron su muerte. Lo único que Nero podía sentir era ira por sus acciones. Minato les había dicho antes de morir que lo vieran como un héroe por contener a Kurama y, sin embargo, ignoraron por completo su deseo final de lo que creían que era lo correcto. Lo habían golpeado y tratado como si fuera escoria y ahora que sabían quiénes eran sus antiguos padres, lloraban su muerte. Parecía que solo honrarían el último deseo de una persona si tenían la sangre de alguien que era considerado un héroe para ellos en sus venas. Parecía que preferirían ignorar lo que está frente a ellos que seguir sus propias emociones irracionales a veces. Si realmente amaran a Yondaime como afirmaron cuando lo golpeaban y torturaban, entonces habrían escuchado su deseo en primer lugar en lugar de intentar matarlo. Cuando se enteraron del castigo que sus antiguos padrinos Tsunade y Jiraiya tuvieron que pasar debido a su negligencia en sus deberes como sus antiguos padrinos antes de que él muriera, cuando había prendido fuego a su antiguo complejo de apartamentos y se había ido de Konoha, Nero no pudo evitar sonreír mientras escuchaba lo que les había sucedido. Dos de los ninjas más fuertes de la historia son degradados al rango más bajo y, de alguna manera, obligados a comenzar desde el principio. En cierto modo, era agradable saber que Sarutobi todavía tenía una columna vertebral, pero Nero deseaba que se hubiera mostrado antes en lugar de su supuesta muerte. Otra parte de él, sin embargo, no estaba satisfecha con el castigo. Se suponía que debían vigilarlo y protegerlo, pero lo dejaron solo y nunca se molestaron en revisarlo ni una sola vez. Si tuviera la oportunidad, les haría pagar su precio. Para él parecía una palmada en la muñeca, porque si hubieran estado allí, podrían haber marcado la diferencia en lo difícil que era su vida. Se habían ido e hicieron lo que quisieron e ignoraron sus deberes como sus padrinos, mientras él se veía obligado a mirar constantemente por encima del hombro y asegurarse de que no había alguien allí con un cuchillo que estuvieran listos para apuñalarle por la espalda. Si alguna vez tenía una confrontación con ellos, se aseguraría de que obtuvieran justo lo que se merecen por ignorar sus deberes y dejarlo pudrirse en un lugar que no quería nada menos de él que su muerte de la manera más dolorosa posible. También habían descubierto algo más sobre el tatuaje. No solo permitió que Nero aprovechara el poder de Kurama, sino que también le permitió a Kurama salir y aparecer en su forma de zorro, ya que voluntariamente había dejado que Nero usara su alma.
Normalmente, si un demonio renunciara voluntariamente a su alma, solo podría hablar con la persona que tiene su alma. Kurama pensó que podría haber tenido algo que ver con el sello que era la prisión porque todavía sentía una conexión con Nero a pesar de que ya no estaba en el sello y se le permitía moverse libremente. Tendría sentido ya que el sello fue hecho por el Shinigami, el mismísimo dios de la muerte. En este momento, los dos estaban cerca de un pequeño pueblo llamado Kawaragai con la intención de pasar y luego continuar su camino. Nero todavía tenía el cabello en el mismo estilo desgreñado que tenía cuando dejó Konoha, ya que le gustaba su cabello como estaba ahora. Nero vestía una chaqueta negra con una camisa roja debajo y vestía pantalones azules y zapatos negros. Kurama estaba en su forma de zorro en el hombro de Nero tomando una siesta mientras se acercaban a la ciudad. Kurama luego olió el aire y empujó a Nero con su pata. Nero miró a Kurama con curiosidad y preguntó: «Kurama, ¿qué es?». Kurama en su forma de zorro parecía un zorro rojo del tamaño de un cachorro, podía permanecer fuera en esta forma todo el tiempo que quisiera o hasta que resultara gravemente herido y se viera obligado a volver al tatuaje para recuperarse. «Huelo sangre», respondió Kurama. El cuerpo de Nero se tensó mientras sacaba a Guardián de su funda por si acaso. ¿Es de un demonio?, preguntó Nero. «No, huele a humano, pero también es diferente al de un humano». «¿Puedes llevarme a dónde viene el olor?». «Sí, sígueme», dijo Kurama mientras saltaba del hombro de Nero al suelo. Kurama luego salió corriendo, siguiendo la fuente del olor. Nero no se quedó atrás mientras corría lo más rápido que podía. Habían corrido un rato cuando se encontraron con una colina con una gran cruz con una figura. A medida que se acercaban, Kurama no se detuvo hasta que se paró junto a la cruz y se sorprendió un poco por lo que vio. Nero dejó de correr cuando sus ojos se entrecerraron al verlo mientras apretaba su mano demoníaca en un puño mientras el resto de su brazo brillaba intensamente. La figura en la cruz era una persona de su edad. Nerón corrió rápidamente hacia la cruz, con la esperanza de que la persona todavía estuviera viva. Cuando se acercó, vio que el niño tenía más o menos su edad y solo vestía un par de pantalones negros. Su piel pálida, no hasta el punto de un cadáver, sino como una persona que perdió demasiada sangre que contrastaba con su cabello negro oscuro. Nero vio el ligero ascenso y descenso de su pecho, lo que le hizo respirar aliviado. «Me alegro de que la persona todavía estuviera viva». «Oye, amigo, ¿sigues vivo ahí arriba?», preguntó Nero. El niño abrió los ojos y Nero vio que tenía un par de ojos ámbar. El niño lo vio y entrecerró los ojos al verlo. «¿Qué quieres?». «¿Ven a burlarte de mí?», preguntó. «Ahora, ¿por qué diablos me burlaría de una persona que ha sido crucificada? La gente del pueblo se burló de mí cuando me hicieron esto, ¿por qué harías otra cosa?», preguntó retóricamente el niño. Nerón no dijo que podía verlo. Podía sentir el dolor por el que había pasado durante años. Era como si se estuviera mirando a los ojos, excepto que eran de un color diferente. Se dio cuenta de que, al igual que en Konoha, lo habían tratado de la misma manera que la mayoría de Konoha lo había hecho con él. Sin embargo, había más. Podía ver que no solo lo golpeaban y torturaban. Habían hecho algo que era imperdonable para él. Nero cerró los ojos mientras las imágenes de su pasado mientras Naruto aparecía en su cabeza. Todas las palizas que había sufrido a causa de su miedo. Luego abrió los ojos mientras cerraba su mano humana en un puño. «No soy ellos», dijo Nero mientras levantaba su débil brinjer oculto y abría su mano enguantada y susurraba. «Kurama». El cuerpo de Kurama fue incendiado y saltó al brazo de Nero. Cuando aterrizó, su cuerpo cambió a su forma de brazo del diablo, lo que provocó que los ojos del niño se abrieran con sorpresa ante la repentina aparición del arma. Nero no perdió el tiempo y rápidamente empujó a Kurama hacia la base de la cruz, cortándola fácilmente. El niño dejó escapar un gruñido cuando la cruz aterrizó en el suelo, lo que provocó que el niño gruñera cuando se estrelló contra el suelo. El arma demoníaca desapareció en un remolino de llamas cuando Kurama volvió a su forma de zorro. Nerón se acercó a la estaca incrustada en sus pies y la agarró. Se sorprendió al sentir una sensación de ardor y siseó de dolor mientras lo sacaba de allí. La sangre brotó de la herida mientras el niño siseaba de dolor por haberla extraído. Kurama se sorprendió al ver que Nero siseó de dolor cuando tocó la púa y supo que algo le había hecho a ambas púas y sabía que el niño era diferente. Nero miró su mano humana y se sorprendió al ver que su mano tenía una quemadura leve, como si colocara su mano sobre un pozo de fuego y dejara que las llamas lo tocaran. «¿Qué estás haciendo?», preguntó el niño a través del dolor que aún lo miraba con los ojos entrecerrados. No podía entender por qué alguien lo estaba ayudando. No podía entender por qué Nerón estaba sacando la gran estaca de sus pies.
No podía entender por qué lo estaba ayudando cuando era solo un extraño. Te estoy bajando, dijo Nero casualmente mientras subía por la cruz hacia la mano izquierda del niño. Deberías dejarme aquí arriba. Solo te meterás en problemas si lo haces y podrías terminar como yo por eso, le dijo el niño. Nero lo miró con ira, sorprendiendo al niño mientras sacaba otra estaca. No me importa un comino lo que intenten hacerme. Era como si una vez te trataran como un demonio, un monstruo. La gente me llamaba monstruo y me atacaba abiertamente y trataba de matarme. Honestamente que después de todo lo que he sufrido, piensa honestamente que voy a esperar mientras sufres como yo. Los ojos del niño se abrieron ante la diatriba de Nero, viendo que no le estaba mintiendo. Nerón luego miró la segunda estaca y comenzó a sacarla. Nero siseó cuando sintió que la sensación de ardor regresaba nuevamente. Caim, siseó el niño a través del dolor. Pudo ver que Nero también debía haber estado sintiendo una sensación de ardor. Desde que esos aldeanos lo habían clavado crudamente en la cruz, no había sentido nada más que arder donde lo habían penetrado las estacas. ¿Qué? Preguntó Nero, sin entender por qué dijo el nombre. Mi nombre. Es Caim, dijo el niño ahora conocido como Caim mientras miraba a Nero. Nerón. Nero Esparda, dijo Nero mientras se movía hacia el otro lado de la cruz y sacaba la estaca lo más rápido posible. Cuando lo sacó Caim primero siseó de dolor, pero luego se convirtió en una pequeña sonrisa relajada. Todo su cuerpo le dolía por el dolor que le habían hecho las estacas, pero estaba empezando a bajar ligeramente. Nero colocó su bolso en el suelo y sacó algunos vendajes. A pesar de que podía sanar muy rápidamente, nunca estaba de más tenerlos por si acaso para cuando se encontrara con alguien. Primero comenzó a envolver algunos de los vendajes alrededor de su mano de los que acababa de sacar la estaca y luego, cuando terminamos, rompió el vendaje y luego comenzó con su otra mano. Cuando terminó con sus manos, comenzó a ponerse de pie y luego terminó de vendarlos. Miró a Caim y preguntó, ¿crees que puedes caminar? Dame unos minutos y luego lo intentaremos, respondió Caim. Nero asintió con la cabeza y luego volvió a colocar su bolso sobre su hombro y después de unos minutos ayudó a Caim a ponerse de pie, lo que provocó que Caim hirviera de dolor cuando se puso de pie. Kurama luego miró las estacas que estaban incrustadas en el cuerpo de Caim. Luego se dirigió al más cercano y lo olió para ver por qué estaría quemando a Caim y Nero cuando trató de quitarlo. Rápidamente retrocedió de la estaca y se alejó varios pasos de ella. Agua bendita, Kurama pensó para sí mismo al reconocer el olor en la estaca en cualquier lugar. Luego siguió a los dos hacia el bosque mientras miraba a Caim y entrecerró los ojos mientras miraba la espalda de Caim. Sabía que había algo diferente en él. Ahora la única pregunta era ¿qué era realmente? Konoha. En Konoha, Sarutobi estaba en su oficina trabajando en una gran pila de papeleo, pero a diferencia de antes, el papeleo con el que estaba lidiando ahora realmente importaba. El papeleo en el que estaba trabajando ahora se ocuparía de la academia y otros asuntos importantes relacionados con las acciones militares de Konoha. Algunos de los documentos en los que estaba trabajando ahora reducirían el poder y la influencia que tenía el Consejo Civil. Si bien todavía tendrían voz, su poder ahora estaba severamente limitado, ya que ya no podían tener voz en asuntos militares y solo votar en asuntos relacionados con la economía de la aldea. La razón por la que había un consejo civil en una aldea shinobi era porque uno de sus sensei, Tobirama Senju, el segundo Hokage de Konoha, había sentido que los civiles no tenían voz en la aldea y, por lo tanto, les permitía un lugar en el consejo. Cuando anunció el plan al consejo, el consejo civil, notó que había ganado miradas de aprobación del consejo shinobi y, sorprendentemente, Danzo de todas las personas. Danzo se había enfurecido cuando escuchó que Naruto había muerto, no por lástima por el niño, sino por el hecho de que habían perdido el poder del Kyuubi. Cuando anunció que Naruto era el Kyuubi Jinchuriki, Danzo inmediatamente lo llamó para que se convirtiera en el guardián del niño para que pudiera entrenarlo para ser un arma sin sentido para Konoha. Sarutobi lo había negado de inmediato, pero se sometió a una votación que decidiría el destino de Naruto para el futuro. El Consejo Shinobi había superado en votos al Consejo Civil y si no fuera por ellos, Naruto habría terminado en manos de Danzo, ya que lo único que realmente hizo cumplir fue la ley de rango S que había hecho para ocultarle el estatus de Naruto a él y a la generación más joven. Mirar hacia atrás en el antiguo plan de estudios que estaba en marcha antes de que Naruto muriera hizo que Sarutobi se enfermara del estómago mientras miraba el plan y se sorprendió de que aún más personas no hubieran muerto a causa de él. El plan de estudios anterior se ocupaba de lo básico y solo de lo básico.
Si bien sería suficiente para lidiar con misiones bajas como los rangos D, todavía había una buena posibilidad de que pudieran morir en los rangos C. La razón del antiguo plan de estudios era que el ataque de QB hace 7 años había matado a un buen número de sus shinobi, paralizando sus fuerzas en gran medida en el proceso. El Consejo Civil había pensado que sería una buena manera de reconstruir rápidamente sus fuerzas. El nuevo plan de estudios no solo reduciría la tasa de mortalidad de los genin que salieron en su primera misión fuera de la aldea, sino que también aseguraría generaciones más fuertes de shinobi. El plan ahora permitía a los estudiantes aprender kenjutsu y bojutsu y aprender a luchar con una espada o un bastón si deseaban aprender. La gente en el programa Shinobi no aprendería nada más que la verdad sobre lo que significaba ser un shinobi y no hablarían sobre la gloria que uno recibiría o la fama que obtendría. No, aprenderían los detalles esenciales sobre lo que significaba ser un shinobi y nada menos. También se les pediría que fueran a una misión de rango C, que era supervisada por varios Jonin y Chunin, para quitarse la vida para que no se congelaran en el campo en su primera muerte. Fue un evento traumático para las personas que mataron por primera vez y si estaban en el campo no podían permitirse el lujo de que se congelaran, ya que al final les costaría la vida. También se les exigiría que aprendieran al menos 2 jutsu de rango C o superior para graduarse de la academia. También había agregado el programa médico de Tsunade a la academia, lo que permitió que algunas personas se convirtieran en médicos y salvaran a sus camaradas de morir mientras estaban en el campo. La razón por la que no se implementó hace años fue porque el Consejo Civil lo había negado y decidió que sería mejor conservar el dinero. Mirando hacia atrás a las antiguas tasas de bajas, no pudo evitar suspirar mientras se culpaba a sí mismo por sus muertes. Mientras pensaba en sus muertes y miraba el que quería usar ahora, no pudo evitar desear haberlo implantado antes. No solo estaba implantando el nuevo sistema para aumentar sus fuerzas, sino también para preparar a la próxima generación para lo que podría aparecer en el futuro. Había recibido informes hace meses de que se encontraron con criaturas que solo podían describirse como demonios. Tenía la sensación de que eran solo el comienzo de lo que vendría en el futuro. El único inconveniente del nuevo plan de estudios era que ahora tomaría un poco más de tiempo para que las personas se graduaran de la academia, ya que la edad principal de graduación ahora sería de 16 años, pero tendrían shinobi más fuertes debido a eso y ahora seguirían el ejemplo de otras aldeas shinobi al hacer que se gradúen a una edad más tardía. Tsunade y Hirai ya eran en este momento chunin ya que se quedaban sin misiones casi todo el tiempo. No le sorprendió que ya fueran chunin, considerando el hecho de que tenían años de experiencia en su haber. Tsunade tuvo que ir a Inochi para recibir terapia durante sesiones semanales para lidiar con su pasado y también para lidiar con su hemofobia, miedo a la sangre. La razón por la que había desarrollado su miedo a la sangre era por la muerte de su prometido cuando trató de curarlo y también por todas las batallas que había presenciado durante la Segunda Guerra Mundial y Shinobi. Su miedo había atrofiado sus habilidades para curar a otros porque si necesitaba operar a alguien, simplemente miraba desde atrás y dejaba que su aprendiz Shizune lo hiciera mientras supervisaba la operación. Todavía tenía algunos problemas, pero no era tan grave como antes de la terapia. También pensó en la nueva profecía que Jiraiya le había dicho. El anterior había sucedido después de la muerte de Naruto. ¿Significaba eso que Naruto era el hijo de la profecía para el anterior? A medida que las imágenes de Naruto aparecían en su cabeza, también lo hacían las imágenes de Minato y Kusina. Luego se puso de pie y salió de su oficina, tiró la ventana. Necesitaba visitar las tumbas de las personas a las que había fallado en la vida y esperaba que encontraran la paz en el más allá. Nerón. Nero lo había metido en lo profundo del bosque y había colocado a Caim en un tronco cercano. Caim dejó escapar un suspiro de alivio, el dolor que tenía disminuyó. ¿Te sientes mejor?, preguntó Nero. Un poco, pero no mucho, dijo Caim honestamente. No es sorprendente, considerando que fuiste crucificado durante el tiempo que estuviste allí arriba. Este habría sido mi segundo día en esa maldita cruz, murmuró Caim sombríamente. Bueno, al menos eres de esa maldita cosa, comentó Nero. Es cierto, respondió Caim mientras ella comenzaba a relajarse. ¿Puedes hacerme un favor y buscar algunas personas para mí en la ciudad?, preguntó Caim. Claro, ¿quiénes son?, preguntó Nero. Había planeado ir a la ciudad de todos modos, no veía ningún problema en buscar a algunas personas. Hay 2 personas a las que debes estar atento. La primera sería mi madre. Sus nombres Yukiko Tendou, tiene cabello azul, piel pálida y ojos color avellana. Puedes decir que es ella si tiene un collar dorado con un gran ámbar de forma ovalada.
Si no puedes encontrarla, sal de la ciudad y entra en el bosque y aproximadamente a 1 milla o 2 deberías encontrar una cabaña. El otro es un amigo de mi madre y su nombre es Tezuka Hongo. Es un hombre mayor y tiene el pelo corto y gris y ojos plateados. Vive en un complejo de apartamentos al otro lado de la ciudad, en el tercer piso. Habitación 3, E. Está bien, los buscaré, dijo Nero. Gracias por hacer esto por mí. Ten cuidado en la ciudad y no me menciones en público. Si descubren que me ayudaste, entonces ambos vamos a tener una turba enojada detrás de nosotros que nos quiere a los dos muertos, advirtió Caim. No sería la primera vez que una turba enfurecida quisiera matarme, comentó Nerón. ¿Te importa verlo, Kurama? Preguntó Nero. Lo vigilaré y lo protegeré si se trata de eso, pero ¿qué pasa si te metes en problemas? Preguntó Kurama, sorprendiendo a Caim mientras miraba con los ojos muy abiertos al pequeño zorro. ¿Ese zorro acaba de hablar? Dijo Caim, mirando a Kurama con los ojos muy abiertos. Nero sacó a Guardián de su funda en su muslo y lo giró sobre su dedo. Sí, el zorro acaba de hablar, dijo Nero con calma mientras volvía a colocar a Guardián en su funda en su cadera. Oh, y si yo fuera tú, lo llamaría por su nombre si fuera tú, dijo Nero, se dio la vuelta y se dirigió a la ciudad, dejando a Kurama y Caim solos en el bosque. Ciudad. Cuando Nero se acercó a la ciudad, se subió la capucha sobre la cabeza, ocultando la mayor parte de su rostro de la vista. Cuando entró en el pueblo caminó con calma, pero se aseguró de mantener los ojos abiertos y vigilar por si alguno de los aldeanos intentaba algo. Los ojos de Nero se movieron de un lugar a otro y vieron que algunos de ellos lo miraban con sospecha mientras que otros simplemente lo ignoraban. Nero actuó como si no se diera cuenta y colocó su mano junto al mango de Guardián en caso de que necesitara retirarse. La gente aquí le recordaba a los de Konoha en menor grado, pero en lugar de miradas eran miradas de sospecha. Nero los ignoró mientras continuaba dirigiéndose al otro lado de la ciudad para encontrar el complejo de apartamentos en el que vivía Tezuka. Cuando llegó al complejo de apartamentos, le tomó un tiempo encontrar el edificio adecuado, ya que no quería preguntarle a nadie dónde estaba y que le preguntaran por qué estaba buscando a Tezuka. Si Caim confiaba en Tezuka y la gente sabía que probablemente lo seguirían para asegurarse de que no intentara nada y podría intentar matarlo porque estaba ayudando a Caim. Cuando Nerón finalmente encontró el edificio correcto, exhaló un suspiro de alivio cuando entró en el edificio, se dirigió hacia las escaleras y subió las escaleras hasta el tercer piso del edificio. Cuando estaba en el tercer piso, vio al final del pasillo la habitación 3E. Nerón caminó hacia la puerta y cuando se paró frente a la puerta, la llamó. Nerón escuchó a alguien caminando hacia la puerta y cuando se abrió vio a un hombre de unos 30 o 40 años. Tenía el pelo castaño corto y tenía algo de barba incipiente alrededor de la barbilla y el labio superior. Pero lo que más le llamó la atención fueron todos los vendajes que estaban envueltos en sus brazos y la tirita que estaba en el costado de su cabeza y su labio ensangrentado. Nero pudo ver que el hombre había sido atacado por alguien o algo hace un tiempo y tuvo la sensación de que eran algunos de los aldeanos. ¿Tú Tezuka? Preguntó Nero. Sí, soy Tezuka y tú lo eres, preguntó el hombre ahora conocido como Tezuka. Nerón Esparda. Caim me dijo que vivías aquí, respondió Nero y vio que los ojos del hombre se abrían por un segundo antes de abrir la puerta y dejarlo entrar al apartamento. ¿Conoces a Caim? Preguntó Tezuka. Nero no echó de menos el borde que había en su voz. Sí, lo encontré fuera de la ciudad crucificado en una cruz, explicó Nerón. Lo que lo crucificaron. Gritó Tezuka mientras se ponía de pie rápidamente con los ojos muy abiertos. ¿No lo sabías? Preguntó Nero, un poco sorprendido de no saberlo. Chico, acabo de salir del hospital hace unas horas. Ayer, unos bastardos me atacaron y me golpearon hasta dejarme inconsciente, explicó Tezuka. Eso explicaría cómo no lo sabe. Nero pensó para sí mismo, aceptando la respuesta. Fue crucificado en una cruz. Lo bajé y le quité las estacas de su cuerpo en este momento, está en el bosque con un amigo mío que lo está cuidando, explicó Nero. Si me estás mintiendo, entonces te arrepentirás, chico, dijo Tezuka mientras miraba a Nero, de una manera intimidante. Nero miró a Tezuka y en lugar de sentirse intimidado por esa mirada, sintió alivio. Nero dejó una pequeña sonrisa en su rostro mientras miraba al hombre. Podía ver que realmente se preocupaba por Caim y estaba dispuesto a luchar por él. Puede que no haya sido muy fuerte, pero estaba dispuesto a luchar por él y eso decía mucho sobre el tipo de hombre que era y lo que haría si se trataba de eso. No estoy mintiendo, viejo, si lo estuviera, no estaría aquí ahora, ¿verdad? Respondió Nerón retóricamente. No, no estarías aquí si ese fuera el caso.
Puedo ver en tus ojos que has vivido una vida difícil. Una vida de la que la mayoría de los hombres 2 o incluso 3 veces su edad romperían y querrían morir solo para poder liberarse de su dolor. Sin embargo, a pesar de todo lo que has pasado, has preservado y seguido adelante y por eso tienes mi respeto. Y para que conste, no soy tan viejo. Solo tengo 41 años, por el amor de Dios, dijo Tezuka con una pequeña sonrisa. Tezuka luego se acercó al perchero y se puso un abrigo marrón y un sombrero cañol gris sobre su cabeza que cubría su cabello de la vista. Luego colocó su mano dentro del bolsillo de su abrigo y sacó una navaja negra del bolsillo. ¿Siempre llevas eso contigo?, preguntó Nero. Sí, la he tenido durante años y me ha servido bien desde que la conseguí por primera vez, dijo Tezuka. ¿Puedes llevarnos a la casa de Yukiko?, preguntó Nero. Por supuesto que puedo. Es un poco como un viaje, pero podemos hacerlo, le dijo Tezuka. Muy bien, entonces, lidera el camino, dijo Nero. Tezuka luego abrió la puerta y los dos salieron del apartamento y salieron del edificio. Habían llamado la atención de varias personas que los miraban con recelo desde su lugar. Ignoraron las miradas mientras se dirigían al bosque. Habían caminado durante poco más de una hora cuando se encontraron con una casa que parecía haber sido atacada recientemente. Rápidamente se dieron la vuelta buscando la fuente y vieron a 4 hombres de la aldea parados frente a ellos, todos ellos sosteniendo un cuchillo largo mientras miraban a Kaim y Tezuka. ¿Qué demonios? ¿De dónde vinieron? Nero exclamó mientras miraba a los hombres. Maldita sea, deben habernos seguido. Gritó Tezuka. Esos bastardos estaban entre las personas que me crucificaron en esa maldita cruz antes. Exclamó Kaim mientras miraba a los hombres con enojo. Bueno, entonces esto será bueno para ti, ya que puedes obtener alguna venganza por eso. Nero exclamó con una sonrisa en su rostro. Y voy a disfrutar cada minuto de esa venganza. Kaim gritó. ¿Por qué ustedes dos lo defienden? ¿No puedes ver que es un demonio?, preguntó uno de los del pueblo. ¿Un demonio, dijo Nero mientras extendía su brazo y Kurama estalló en llamas mientras cambiaba a su forma de brazo del diablo, sorprendiendo a los demás excepto a Kaim ya que ya había visto cambiar a Kurama. 2 de ellos lo miraron, pero el tercero comenzó a sudar mientras miraba el brazo diabólico de Nero. Nero los señaló con Kurama y dijo. Me parece un humano y eso es suficiente para mí. Un demonio simplemente arremetía violentamente y mataba por simple disfrute. ¿Quién eres tú para decidir si es un monstruo? Su padre era un demonio y eso es prueba suficiente de que es un monstruo, dijo uno de los aldeanos mientras miraba a Nero. ¿Entonces su sangre decide que es un monstruo? ¿Su padre alguna vez te atacó? ¿Alguna vez trató a alguien como si fuera escoria? ¿O es solo porque no es humano? Una persona no debe ser tratada en función de su sangre, deben ser tratados en función de sus acciones. Nero gritó enojado. ¿Por qué pequeña mierda? Uno de los hombres gritó mientras corría hacia Nero enojado, los otros hombres también se apresuraron a atacar. Nero corrió hacia uno de los hombres y balanceó a Kurama, el hombre se aseguró de mantener su distancia de Nero mientras lo atacaba. Uno de los hombres trató descuidadamente de apuñalar a Tezuka, pero esquivó el golpe fácilmente mientras se agachaba y golpeaba al hombre en la mandíbula. El hombre tropezó por el golpe, Tezuka sacó su cuchillo de su bolsillo y rápidamente presionó el botón, haciendo que la hoja saliera. Cuando el hombre trató de apuñalarlo de nuevo, esquivó sus golpes con facilidad, pasando de un lado a otro. Cuando vio una abertura, agarró la muñeca del hombre y le cortó la muñeca, haciendo que el hombre silbara de dolor mientras lo apuñalaba en el estómago. Luego arrojó el cuerpo del hombre muerto a un lado y esquivó otro ataque de uno de los hombres. Kaim le dio un puñetazo en el estómago, haciendo que el hombre gruñera de dolor, pero eso no lo detuvo por completo. El hombre golpeó a Kaim en la cara, haciéndolo caer al suelo. Luego rodó hacia un lado evitando el cuchillo del hombre y le dio un puñetazo en la cara. El hombre lo agarró y lo inmovilizó contra el árbol, presionando su antebrazo contra su cuello. Mientras Kaim luchaba por respirar, empujó con todas sus fuerzas contra el brazo del hombre. Mientras Kaim estaba repartiendo al hombre, Nero esquivó la puñalada de uno de los hombres y usó su tamaño y velocidad a su favor y pasó corriendo junto al hombre y golpeó a Kurama en la cabeza del hombre, golpeando al hombre en la parte posterior de la cabeza con el extremo romo de Kurama, haciendo que el hombre se desmayara en el suelo inconsciente. Nero luego miró a Tezuka y lo vio sosteniendo a los 2 hombres y luego miró a Kaim. Nero vio que el hombre iba a apuñalar a Kaim con su cuchillo. El cuerpo de Nero reaccionó rápidamente de su pelea pasada con los demonios y sacó a Guardián de su funda y apretó el gatillo.
Antes de que el hombre pudiera apuñalar a Caim, la explosión de chakra voló hacia la espalda del hombre, causando que el pecho del hombre tuviera un gran agujero y que la sangre salpicara el cuerpo de Caim. Los ojos de Nero se abrieron ante lo que acababa de hacer. Mató a alguien. Todo su cuerpo tembló cuando el arma se le escapó de la mano. El cuerpo de Nero tembló mientras miraba su mano. Había matado demonios muchas veces a medida que pasaban los meses, pero esta era la primera vez que mataba a un ser humano. Se sintió enfermo y sintió que iba a lanzar. Dejó caer a Kurama, el brazo del diablo hizo un ruido metálico cuando golpeó el suelo. Kurama luego estalló en llamas, volviendo a su forma de zorro. El último hombre gruñó de ira por lo que Nerón había hecho y cargó contra él mientras decía, «Bastardo». Luego pasó corriendo junto a Tezuka, corriendo hacia Nero, con los ojos llenos de odio y la intención de matar al medio demonio de la liebre plateada. Caim miró fijamente a Nerón, y cuando escuchó el grito de guerra del hombre y vio que estaba cargando contra Nerón, rápidamente se puso de pie y corrió hacia el hombre. Antes de que el hombre pudiera atacar a Nero, Caim lo había derribado contra un árbol. Kurama rápidamente se dio la vuelta y corrió al hombre con los ojos entrecerrados. El hombre golpeó a Caim y trató de quitárselo de encima. Fue entonces cuando apareció Kurama y mordió al siguiente hombre. El hombre gritó de dolor cuando el demonio zorro mutiló el cuello del hombre. Cuando estuvo seguro de que el hombre estaba muerto, se detuvo y se volvió hacia Nero. Caim hizo lo mismo. Cuando miró al joven medio demonio, vio que se veía muy verde y luego vomitó en el suelo. Kurama luego caminó hacia él, yendo a consolar al joven medio demonio, debido a su primera muerte. Cuando Nero terminó de vomitar, se limpió el vómito que tenía alrededor de la boca. Fue entonces cuando sintió una pata en su muslo y vio a Kurama. Nero, está bien, hiciste lo que tenías que hacer, Kurama le dijo. Salvé a Caim, pero maté al hombre para hacerlo, Kurama, le dijo Nero. Era él o Caim. Si no lo hubieras matado, habría matado a Caim, respondió Kurama. Tal vez, pero podría. Nero. ¿Lo disfrutaste? Preguntó Kurama, interrumpiendo a Nero. No, no lo disfruté. No quiero volver a hacer algo así. Nerón respondió acaloradamente. Es bueno que no lo hayas disfrutado. Matar está mal y nunca se supone que sea fácil, pero a veces uno debe matar para proteger a quienes tienen cerca de ellos. Si tuvieras que elegir entre matar a ese hombre y salvar a Caim o herirlo y dejar morir a Caim, ¿cuál elegirías? ¿Elegirías el menor de dos males y matar a un sería asesinato y proteger a una persona inocente? ¿O elegirías herir al hombre y dejar que Caim muera en el proceso? Preguntó Kurama. Nero se quedó callado mientras asimilaba lo que dijo Kurama. Había quitado una vida, pero era el menor de dos males el que tenía que elegir. Podría haberlo herido, pero luego Caim podría haber muerto porque no fue a matar. No podía dispararle en la mano, aunque ha estado practicando con Guardián durante casi un año, todavía no era tan bueno para tirar. Podría haberle disparado en el hombro, pero todavía existía la posibilidad de que pudiera hacerlo. Caim también se quedó callado mientras pensaba en las palabras de Kurama. Desde que fue Nerón por primera vez, su vida había ido cambiando. Nerón no había hecho más que ayudarlo a pesar de que era un extraño y lo salvó de las personas que lo querían muerto. Si Nerón no hubiera usado su arma contra el hombre, podría haber muerto por eso. Tu antepasado Esparda mató a los de su propia especie para proteger a los demás, aunque sabía que lo marcaría como un traidor a sus ojos, pero lo hizo de todos modos porque creía que era lo correcto. No le importaba lo que la gente pensara de él porque hacía lo que creía. Habías matado a un humano para salvar a alguien, eso es cierto. Pero lo hiciste por las razones correctas. Lo hiciste para proteger a alguien. Lo había matado y probablemente me perseguirá por el resto de mi vida, que no negaré. Pero también recordaré que debido a esa acción había salvado a alguien gracias a ella. Si se trata de tener que matar a otros para salvar a personas inocentes, entonces lo haré. Dijo Nero mientras las lágrimas corrían por sus ojos y su débil Bringer brillaba intensamente debajo de su manga. Nero luego miró al débil Bringer y sacó la manga y el guante de su cubierta, revelándolo a todos los que estaban allí. No me importa lo que otras personas piensen de mí. Si la gente piensa en mí como un monstruo o no, no me importará. Haré lo que creo que es lo correcto. Incluso si eso significa hacer que la gente me vea como el diablo mismo. Declaró Nerón. Luego levantó su brazo demoníaco frente a él y apretó el puño, haciendo que brillara aún más ante su declaración. Kurama miró a Nero y, aunque no se podía ver debido a su forma de zorro, le sonreía. Nerón se estaba convirtiendo en un buen joven. Se estaba fortaleciendo aprendiendo la diferencia entre el bien y el mal y aprendiendo que a veces uno debe cometer el mal por el bien de los demás.
No pudo evitar sentirse orgulloso de él. Tezuka se quitó el sombrero en señal de aprobación del niño. No le gustaba que alguien tan joven tuviera que quitarle la vida a otro, pero entendía la diferencia entre matar, a ciegas y por disfrute personal, que aquellos que matan para proteger a otros, como lo hacen los soldados en tiempos de guerra. No se aferraría a la muerte de ese hombre y lo llamaría incorrecto cuando lo hizo para proteger a alguien. También hay algo más que debes saber que involucra a Kaim. Dijo Kurama, señalando con la cabeza hacia Kaim y sorprendiéndolos. Tezuka solo parpadeó mientras miraba a Kurama. Luego se volvió hacia Neron y Kaim y dijo: ¿Ese zorro acaba de hablar? El ojo de Kurama comenzó a temblar cuando exclamó: Sí, puedo hablar. Supéralo, primates demasiado crecidos. ¿Qué quieres decir? Preguntó Nero mientras se frotaba la boca con el brazo. Kurama respiró hondo varias veces, tratando de calmarse. Cuando terminó de calmarse, se aclaró la garganta y explicó: Descubrí por qué estaban tratando de matarlo y por qué las estacas te quemaban la mano cuando te las quitabas. Espera, si estaban cubiertos de agua bendita y me quemaron cuando me estaba tocando, ¿quieres decir que es como yo? Preguntó Nero. Sí, estoy seguro de ello. Sospeché la posibilidad cuando le quitaste las estacas de su cuerpo, pero estaba seguro de ello después de olfatearlo para obtener su olor mientras entrabas en esa ciudad. Es como tú, Nerón. Es medio demonio, respondió Kurama. Los ojos de todos se abrieron inmediatamente después de escuchar eso mientras miraban a Kurama con sorpresa. Su olor me resulta familiar, pero no puedo decir con certeza quién es su padre. Dijo Kurama. Sabía que ese olor le resultaba familiar, pero no podía ubicar al demonio que tenía este olor. Mi viejo era un demonio, se dijo Kaim a sí mismo. Bueno, eso es una sorpresa, siempre supe que Modeus era diferente, pero nunca pensé que fuera tan diferente, comentó Tezuka. Modeus. Ese es su padre. Kurama exclamó con los ojos muy abiertos. Kurama, ¿quién es Modeus? Preguntó Nero, preguntándose por qué el nombre provocó tal reacción en Kurama. Modeus es un demonio muy antiguo que existió durante la época de Esparda. Una vez fue alumno de Esparda junto con su hermano Baúl. Esparda aparentemente había dejado su poder y, como algunos han dicho, también heredó la verdadera voluntad de Esparda. Eran estudiantes de Esparda y pronto se convirtieron en señores demonios bajo su tutela. Entrenaron junto con Esparda hasta que se rebeló contra Mundus y se fue al mundo humano, explicó Kurama. Así que soy el hijo de un demonio, se dijo Kaim a sí mismo. Aparentemente sí, somos similares entre nosotros, pero al mismo tiempo somos diferentes. Eres el hijo de un demonio mientras que yo soy descendiente de uno, le dijo Nero. ¿Cuál es la diferencia? Preguntó Kaim, sin ver realmente una diferencia entre los dos. La sangre demoníaca dentro de mí fue diluida por todos mis antepasados humanos, por lo que llegó al punto en que casi desapareció. Un día me enojé tanto que supongo que me metí en el chakra de Kurama y cargó la sangre demoníaca dentro de mí, dijo Nero. Nunca habían descubierto realmente si eso era lo que realmente sucedió para despertar la sangre de su antepasado, pero suponían que probablemente era eso. Bueno, no me importa, dijo Tezuka mientras colocaba una mano sobre el hombro de Kaim, sorprendiendo al joven medio demonio. Para mí, tu Kaim sigue siendo y no importa cuál sea Modus, eso no cambiará eso para mí. Kaim miró fijamente a Tezuka por un minuto hasta que las lágrimas comenzaron a acumularse por el rabillo del ojo. Luego abordó a Tezuka y lo abrazó tan fuerte como pudo. Tezuka estaba un poco sorprendido, pero luego sonrió mientras le devolvía el abrazo. Después de que se abrazaron, Tezuka se acercó a los hombres inconscientes y le tomó el pulso en el cuello, cuando sintió un pulso se sintió un poco aliviado. Si bien quería matar al hombre por su intento de matarlos, necesitaban al menos uno de ellos vivo para poder obtener algunas respuestas. Cuando vio que el hombre miraba fijamente para darse la vuelta, agarró su cuchillo en caso de que el hombre intentara algo. Bien, estás despierto, finalmente puedo obtener algunas respuestas, dijo Tezuka mientras sostenía su navaja contra el cuello del hombre. Cuando Tezuka comenzó a interrogar al hombre, Kaim vio uno de los cuchillos del aldeano muerto y lo recogió. Miró la hoja en su mano y vio su reflejo en ella. Luego volvió a mirar al hombre y lo miró mientras comenzaba a caminar hacia ellos, y sin que él lo supiera, su agarre comenzó a apretar el cuchillo. Escucha, queremos algunas respuestas y puedes dárnoslas, queremos saber a Yukiko Tendou, dijo Tezuka. ¿Quieres saber lo que le hicimos a Yukiko?, dijo el hombre. ¿Qué le hiciste? Kaim rugió mientras se movía frente al hombre y levantaba el cuchillo, listo para apuñalar la cabeza del hombre si no obtenía una respuesta.
La matamos por amar a ese monstruo y después de que fue ejecutada le dimos un entierro adecuado y colocamos agua bendita en su ataúd en su tumba, explicó el hombre. ¿La enterraste? Caín preguntó en un tono incrédulo. Puede que haya traicionado a la aldea al enamorarse de ese demonio, pero no le negaremos un entierro adecuado, dijo el hombre. Caín quería matar al hombre y a todos los responsables de lo que hicieron. Antes de que pudiera hacer algo, Caín sintió que alguien le ponía una mano en el hombro y vio a Nero mirándolo con el ceño fruncido y vio a Tezuka mirándolo también con el ceño fruncido. Tezuka luego negó con la cabeza, sabiendo lo que Caín estaba pensando en hacer. Caín luego dejó caer el cuchillo al suelo a regañadientes. Si lo matara, no lo haría para proteger a los demás. Lo haría por venganza. Si mataba al hombre, eso no lo haría mejor que aquellos que le habían quitado a su madre. Luego le devolvió a Nero a Guardián y luego se volvió hacia el hombre y lo miró mientras el fuego comenzaba a acumularse alrededor de su puño. Luego golpeó al hombre tan fuerte como pudo, dejándolo inconsciente. Luego se volvió hacia Nero y Tezuka y dijo: Vamos al cementerio. La forma en que Caín lo había dicho no dejaba lugar a discusiones. Tezuka suspiró y dijo: Muy bien, vamos a movernos, antes de que oscurezca y no podamos mirar. Lideren el camino, chicos, dijo Nero mientras levantaba su bolso sobre su hombro. Los demás no necesitaron ningún otro estímulo mientras corrían rápidamente hacia la dirección del cementerio. Nero los siguió. Les tomó media hora como máximo cuando llegaron al cementerio. Habían usado el bosque para llegar al cementerio ya que no querían arriesgarse a que ninguno de los otros aldeanos los atacara. Cuando llegaron al cementerio, Tezuka respiraba con dificultad, usando la cerca como apoyo. Estamos aquí, dijo Tezuka mientras abría la puerta. ¿Alguna idea de dónde podrían haberla enterrado? Preguntó Nero mientras entraba en el cementerio. Ni idea, comentó Tezuka mientras miraba las tumbas, ninguna de ellas era de Yukiko. No importa que nos separemos y miremos a nuestro alrededor, tiene que estar aquí en alguna parte. Cuando lo encontremos, simplemente llamaremos a los demás, dijo Caín, sin dejar lugar a discusiones. Está bien, solo ten cuidado, en caso de que más de esas personas nos sigan, dijo Tezuka. Caín asintió con la cabeza. Luego salió corriendo en uno y Tezuka se fue por otro camino. Nerón luego hizo el suyo en la otra dirección, mirando las tumbas mientras pasaba junto a ellas. Los ojos de Nero seguían corriendo de un lugar a otro, mirando los nombres en las tumbas. Mientras miraba la tumba, no pudo evitar preguntarse si el hombre realmente estaba diciendo la verdad. Si hubiera muerto en Konoha, el Hokage y algunas personas en Konoha asistirían a su funeral y no tenía ninguna duda de que la gente allí profanaría su tumba y dejaría su cadáver en descomposición en el bosque para que se lo comieran los buitres o los gusanos. A medida que Nerón se adentraba más y más en el cementerio, vio una tumba con una gran cruz y caminó hacia ella, teniendo la sensación de que esta podría ser la tumba que estaban buscando. El nombre en la tumba decía Yukiko Tendou. Lo encontré, murmuró Nero para sí mismo. Luego se dio la vuelta y gritó: Chicos, lo encontré. Los demás corrieron rápidamente hacia él y cuando llegaron, todos miraron a Nero y luego a la gran cruz que decía el nombre de Yukiko. Yukiko, se dijo Tezuka a sí mismo mientras las lágrimas comenzaban a acumularse alrededor del borde de sus ojos. Caín miró la tumba y las lágrimas se acumularon inmediatamente alrededor de sus ojos y rápidamente se derramaron por sus mejillas mientras miraba la tumba de su madre. No es justo, se dijo Caín a sí mismo. Luego se arrodilló y sus lágrimas comenzaron a tocar el suelo. No es justo. Caín gritó en un tono triste pero enojado. ¿Por qué tuvo que morir? Ella simplemente amaba a mi padre y tenía que morir porque lo amaba. Malditos sean. Malditos sean todos al infierno. Caín gritó mientras comenzaba a golpear el suelo con el puño repetidamente. Cuando golpeó el suelo con el puño, comenzó a aparecer fuego alrededor de sus brazos. Ni Nero ni Tezuka intentaron calmarlo, pensando que sería mejor para él dejarlo todo ahora en lugar de más tarde. Ambos observaron con expresiones sombrías cómo Caín golpeaba el suelo con el puño con enojo. Nero no sabía qué decir ya que realmente no entendía el dolor de Caín. Nunca había perdido a nadie importante para él, pero entendía el dolor de la soledad. Nero nunca había conocido realmente a Minato y Kusina y nunca había sentido tristeza al escuchar que estaban muertos. Los respetaba, pero no sentía ningún amor real por ninguno de ellos. Respetaba a Kusina por su voluntad de sacrificarse para proteger a su hijo y no tenía ningún odio real hacia ella, pero tampoco la amaba. El vínculo que una vez existió entre él y Kusina nunca se alimentó hasta el punto de que nunca pudo cuidarla debido a su muerte. Minato, por otro lado, fue un caso diferente.
Respetaba a Minato por proteger su hogar y hacer el máximo sacrificio que una persona podía hacer, pero también lo odiaba por lo que tuvo que pasar debido a que decidió ser desinteresado y dar su propia vida cuando podría haber dejado que Jiraiya o Sarutobi lo dejaran hacerlo en su lugar. Había elegido dejar que otros puede que haya sido un héroe y haya salvado miles de vidas, pero también lo condenó en el proceso. ¿Cómo podía amar verdaderamente a un hombre y llamarlo padre después de todo el infierno por el que pasó a causa de él y de sus tontos? No podía. Las cicatrices que se prohibió por su culpa no solo fueron mentales, sino también físicas durante un corto periodo de tiempo. Kurama había curado su cuerpo antes de su cambio y se había asegurado de que su cuerpo se recuperara de las heridas más graves. Las cicatrices podrían haber desaparecido, pero aún recordaba el dolor que le infligieron. La gente siempre recordará el dolor por el que ha pasado, ya sea físico, mental o emocional. Siempre recordarían el dolor por el que han pasado y nada podría cambiar eso. Tezuka luego se acercó a Kaim y colocó su mano sobre su hombro y dijo: «Está bien, Kaim. Déjalo salir». Kaim asintió con la cabeza y gritó de agonía cuando las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos y caer al suelo. Nero cerró los ojos mientras escuchaba los gritos de Kaim, mientras aparecían en su mente imágenes de sus propios gritos de ira hace un año. Sabiendo que al igual que estaba con Konoha, Kaim ha tenido suficiente de esta aldea y de lo que le han hecho y le han quitado y la dejaría pronto. Una hora más tarde. ¿Así que te vas de la aldea a Tezuka?, preguntó Kaim, habiéndose calmado de su tristeza hace un rato. También tenía una bolsa gris a su lado. Había decidido después de gritar antes que dejaría la aldea e iría con Nero. Sí, tú y tu madre, somos la única razón por la que me quedé en primer lugar. Si no fuera por ustedes dos, lo habría dejado hace mucho tiempo, respondió Tezuka mientras miraba a los dos niños frente a él. Entonces, viejo, ¿qué vas a hacer después de dejar este lugar?, preguntó Nero, preguntándose qué haría el hombre después de dejar la aldea. Voy a viajar y ver el mundo como lo hacía cuando era más joven. Reúnete con un par de amigos míos y vuelve a conectarte con ellos, dijo Tezuka con una sonrisa de satisfacción. Sabes que el mundo es bastante peligroso. No solo tienes que preocuparte por los ninjas, sino que también tienes que preocuparte por los demonios de hoy en día. ¿Crees que puedes enfrentarlos?, preguntó Nero con una sonrisa. Oye, no llegué tan lejos en la vida por mi buena apariencia, ya sabes, dijo Tezuka con una sonrisa mientras sacaba una navaja diferente de su bolsillo. Ese no es el mismo cuchillo que tenías antes, notó Nero mientras miraba el cuchillo. La navaja que ahora tenía un mango marrón simple con oro a lo largo de la parte superior y cerca de la parte inferior y tenía una hoja plateada de buen tamaño. Tienes razón, lo compré en la ciudad antes de venir a despedirlos, dijo Tezuka mientras colocaba la navaja marrón en su bolsillo y sacaba la negra y se la sostenía para que Kaim la tomara. Kaim considera que se va, dijo Tezuka con una sonrisa. Kaim miró fijamente el cuchillo negro en la mano de Tezuka y luego cerró rápidamente la mano de Tezuka alrededor del cuchillo. Tezuka, no puedo soportar esto, dijo Kaim. Tonterías, chico, va a pasar un tiempo antes de que nos volvamos a encontrar y de esta manera tendrás algo por lo que recordarme, dijo Tezuka mientras abría la mano de Kaim y colocaba el cuchillo en su mano y cerraba la mano de Kaim alrededor de ella. ¿Estás seguro de que puedo tener esto? Quiero decir que la has tenido durante años y ahora me la estás dando. Ella me sirvió bien y sé que no importa a dónde vayas en la vida, siempre te estaré animando en cada paso del camino, dijo Tezuka mientras colocaba su mano sobre su hombro y lo miraba con una sonrisa tranquilizadora. Vas a necesitar algo más además de ese cuchillo para luchar considerando lo que podríamos encontrar. Te enseñaré cómo usar guardián más adelante, dijo Nero. Kaim asintió con la cabeza en comprensión. Tezuka luego levantó su bolso sobre su hombro y dijo: bueno, supongo que esta es la parte de la que me despido. Solo sepan ustedes dos que no importa cuánto tiempo haya pasado desde la última vez que nos vimos, siempre seré su amigo. Luego se dio la vuelta y comenzó a alejarse de ellos. Antes de irse, miró por encima del hombro y los saludó con la mano para despedirse con una sonrisa en su rostro. Kaim tenía algunas lágrimas corriendo por sus ojos mientras veía al hombre al que podía llamar lo más parecido que tenía a un padre caminar hacia adelante. ¿Estás bien?, preguntó Nero. Sí, sigamos adelante, dijo Kaim mientras se alejaba de ellos, dirigiéndose hacia la ciudad más cercana en la dirección opuesta, con Nero siguiéndolo en silencio. Kaim nunca miró hacia atrás al lugar que estaba dejando atrás mientras jugueteaba con el collar de ámbar alrededor de su cuello mientras caminaba por la carretera.